Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Quiero que todos ustedes se encuentren bien. Primero, hermanos, antes de iniciar la prédica, quiero informarles sobre la mejora de la grabación de las prédicas. Hicimos una remodelación del primero y segundo piso de nuestra iglesia desde noviembre del 2019 hasta febrero del 2020, pero en realidad la construcción que habíamos planeado no ha comenzado todavía. El plan era usar el salón del primer piso momentáneamente y construir el salón principal en el tercer piso. Por esa razón, hemos continuado usando los equipos antiguos y humildes, los cuales habíamos usado desde hace tiempo. Y porque había mucho eco en el primer piso, el audio y video de las prédicas salían en muy baja calidad. Y después de ello, por la pandemia, hemos estado difundiendo las prédicas por medio de YouTube, pero en realidad, como las grabamos con un celular, el volumen de audio salía muy bajo y requería mucho tiempo y bastante esfuerzo para editarlas. Para mejorar el proceso de la grabación, hemos comprado y probado varios equipos durante los 2 últimos meses. Me sentía mal porque no mostraba una mejora a pesar de haber gastado mucho dinero y tiempo. Pero gracias a Dios, por fin, la prédica del domingo pasado salió con una calidad de audio mucho mejor que antes. Creo que notaron la diferencia, ¿no? Por medio de estos esfuerzos, espero que puedan escuchar las prédicas con el sonido más claro y seguiremos esforzándonos para entregarles a ustedes las palabras más correctas y profundas. Además, el anteproyecto para la construcción ya fue aprobado y hemos contratado a un buen arquitecto con quien estamos preparando los planos detallados y esperamos que la construcción comience en mayo. ¿Ok? Ya, hermanos, vamos a orar primero para iniciar el culto de hoy. Oremos. Nuestro Padre Dios misericordioso, en este momento tus hijos con un mismo corazón te adoramos por tu gracia y queremos que recibas toda la honra y gloria. Con tu infinito poder creaste todas las cosas grandes y pequeñas e incluso las vidas maravillosas. Es muy digno que te alabamos porque en primer lugar nos creaste y además nos salvaste del pecado. Jesucristo, el unigénito de Dios, vino al mundo humilde, dejando su trono glorioso. Fue escupido y azotado, murió en la cruz por nosotros, lavó limpiamente todos nuestros pecados y nos liberó de la maldición del pecado. Somos justificados para siempre. Bendito Señor, aunque ni siquiera podemos pagar tu gracia, queremos seguir y servirte a ti.
y queremos que nuestra vida agrade tu corazón. Debemos saber los beneficios bendecidos que somos, porque somos hijos del Altísimo. Recibimos la protección y el consuelo de Dios cada día y podemos recibir tu santa enseñanza a través de nuestra iglesia y vivir siguiendo tu verdad. También gracias por permitirnos la vida de hoy y este medio para recibir tu palabra. Por favor, Señor, guíame y domina mi boca para transmitir lo que quieres hablar y danos el entendimiento para comprender correctamente tu mensaje. También te rogamos que brindes tu mano de cura a los que están enfermos. Consuelas a los hermanos desalentados y des a todos nosotros nuevas fuerzas para vencer toda angustia y preocupación. Encomendando al Espíritu Santo que guíe este culto, hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Ok, hermanos, busquemos el libro de Amós, capítulo 4. Amós 4. Amós 4, los versículos 12 y 13. 12 y 13. Por favor, pongan un índice allá. Vamos a leerlos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Hasta aquí. Miren, en el versículo 13, Dios se describió a sí mismo de esta manera: el que forma los montes y crea el viento. Están contenidos varios significados en la frase que Dios formó los montes, pero hoy vamos a meditar solo acerca del viento. El título de la palabra de hoy es El creador y gobernador del viento. Dios que creó el viento también lo gobierna, ¿no? Y lo usa según su voluntad. La prédica de hoy será muy interesante e importante. Y si la aprenden bien y meditan en ello, les será provechosa grandemente. ¿Acaso, hermanos, saben por qué se sopla el viento? El viento es por la diferencia de la presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Saben qué es esto? Por ejemplo, si van a un lugar muy alto, como Cusco, pueden ver que se hinchan las bolsas o los paquetes de plástico. Esto se da por la baja presión de la atmósfera en ese lugar. Más simplemente, el peso del aire en cada lugar varía. El peso del aire, ¿el aire tiene peso o no?
sí tiene. Como dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 25, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Mire, la gente que la antigüedad ni había imaginado que el aire tenía peso. Creo que incluso hoy en día muchos no sabían de esto. El año 1644, un científico italiano, Evangelista Torselli, descubrió por primera vez que el aire sí tiene peso. ¿Okay? Pero en este pasaje del libro de Job de hace 3500 años, ya estaba escrito acerca de que Dios dio peso al viento, es decir, al aire. Dios sabe de este secreto del viento, porque Él mismo lo creó. Busquemos Eclesiastés capítulo 1. Por favor, pongan un índice en Amós. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Este pasaje también es muy sorprendente. Cuando el viento se va hacia otro lugar, parece como si hubiese desaparecido. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice que ese viento va girando de continuo, ¿okay? Y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Es decir, no es que un viento pasa y luego viene otro nuevo tras ellos, no, sino que un mismo viento está circulando. ¿Okay? Está circulando. No hace mucho que esto fue descubierto, mas la Biblia ya habló de esto hace 3000 años. Sin duda, esto es algo que jamás se habría podido saber si no fuera por la revelación de Dios. Es cierto que Dios creó el viento y lo utiliza para realizar su voluntad. ¿Okay? Salmo 18, versículo 10, cabalgó Dios sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Dice que Dios vuela sobre las alas del viento. ¿Okay? Y busquemos Salmo 104. Salmo 104. Busquemos Salmo 104. Salmo 104, versículo 3. Salmo 104, versículo 3 y 4. Lentamente leamos juntos. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dios anda sobre las alas del viento y hace a los vientos sus mensajeros. Esto quiere decir que
Los numerosos acontecimientos realizados por el viento que vemos en la Biblia no fueron hechos por los mismos vientos, sino por la obra de Dios. Muchos hermanos habrán visto la palabra viento decenas de veces leyendo la Biblia, ¿no? Pero hoy, cada vez que veamos las palabras viento y torbellino, vamos a ver a Dios, ¿ok? Quien existe detrás de ellos. Busquemos Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Génesis 8, versículo 1. Génesis 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Hace más o menos 4.600 años, durante la época de Noé, Dios mandó un gran diluvio para castigar al mundo corrupto. Y el mundo entero estuvo cubierto por agua por un año. Luego, Dios hizo que salieran Noé, su familia y los animales de la arca para que comenzaran una nueva historia. Para ello, hizo disminuir el agua que cubría el mundo. Y la manera de hacerlo fue soplar viento. ¿Okay? Viento. Por ello, se acumuló bastante hielo en los polos norte y sur y disminuyó el nivel del mar y apareció de nuevo la tierra. Job 37 también habla de la misma historia que sale en Génesis capítulo 8. Job 37 dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. El soplo de Dios, ¿ok? El soplo de Dios, es decir, se congeló el agua no por el viento que se levantó por un fenómeno natural, sino por la misericordia de Dios. ¿Ok? Así, hoy vamos a continuar investigando los vientos que salen en la Biblia y ver a Dios que está en ellos. ¿Ok? Vamos. Busquemos Éxodo 14. Éxodo 14. Versículo 21. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Leamos juntos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Bien. Cuando Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, los llevó a propósito ante el mar rojo, ¿no? ¿Para qué? Fue para demostrar su poder y destruir a Egipto. Cuando Israel estaba atrapado con el mar al frente y el ejército del faraón detrás, Dios dividió el mar e hizo un camino. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Dice,
con el viento. ¿Ok? Con el viento. Y luego, ¿saben? ¿De qué forma Dios destruyó al ejército egipcio que estaba persiguiendo a Israel? Capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Leamos juntos. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Miren bien, para salvar a su pueblo y también para exterminar a su enemigo, Dios utilizó viento. Hermanos, lo que quiero enfatizar hoy a ustedes es de que se dice que Dios vuela sobre las alas del viento. No es simplemente que el viento fue una herramienta usada por Dios, sino que Él mismo estaba dentro de varias actividades del viento. ¿Okay? Busquemos Números capítulo 11. Números capítulo 11. Buscando, por favor, escúchenme. Números capítulo 11. Y después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron por el desierto, donde la única cosa que podían comer fue el maná. Guiándose a Moisés, le exigían que les diera carne en el desierto. ¿Qué carne podía encontrar en el desierto para hacer comer a muchísimas personas? El número de los varones mayores de 20 años eran 600,000. Así que en total habrían sido alrededor de 3 millones, ¿no? Sin embargo, en fin, Dios les dio carne. ¿Saben qué carne? Codornices. ¿Okay? Codornices. Se habrían necesitado millones de codornices. Y para traerlos exactamente hasta el campamento del pueblo de Israel, Dios usó ¿cuál? El viento. ¿Okay? Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 31. Capítulo 11, versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dios usó el viento para dar comida a su pueblo, ¿no? El creador del viento lo usa para realizar su voluntad. ¿Okay? Al contrario, para destruir a sus enemigos y para castigar a los malvados, también Dios usó los vientos. Salmo 48, versículo 7. Con viento solano quebras tú las naves de Tarsis. ¿Okay? Tarsis. Dios usó viento para quebrar al enemigo de su pueblo. Y Proverbios capítulo 10, versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El torbellino es un viento muy fuerte. Esto quiere decir que
el castigo que recibirán los impíos será muy temible. También Isaías capítulo 29, versículo 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Okay? Busquemos Isaías capítulo 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 16. Es una palabra muy importante. Isaías 41, versículo 16. 16. Leamos juntos. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Aquí los aventarás. Aquí los se refiere a los enemigos y obstáculos del pueblo de Israel. Deshacerlos y proteger al pueblo. Estas obras fueron hechas por el viento. ¿Ok? El viento. Pero, ¿realmente quién las hizo? Dios es el creador y gobernador del viento. ¿Ok? Pues, amados hermanos, ¿por qué estamos aprendiendo esta palabra? Es porque el verdadero pueblo de Dios no son los judíos de sangre, sino los salvos renacidos. Esta palabra en realidad habla acerca de la ayuda de Dios para los cristianos salvos. De verdad, podemos encontrar estos casos que acontecieron realmente en la historia. El año 1588 sucedió una gran batalla naval entre Inglaterra y España, la cual cambiaría el destino nacional. En ese entonces, la fuerza naval de España era la más poderosa en el mundo, la cual se llamaba, usted sabe, la Armada Invencible. Inglaterra realmente tenía mucho miedo, pero en ese tiempo el Evangelio había sido propagado activamente y había muchos cristianos salvos en Inglaterra. Ellos oraban anhelosamente a Dios y, ¿saben cómo pudo vencer la Marina de Inglaterra a la Armada Invencible de España? Fue porque de la nada surgió un torbellino en el mar. Es verdad. Y hay una línea de una canción compuesta para celebrar esa victoria, diciendo: Jehová sopló con sus vientos y se dispersaron. Jehová sopló con sus vientos y ellos se dispersaron. Amén. Y el día 15 de abril de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania decidió usar gases tóxicos contra los aliados. Habían previsto el clima y preparado varias cosas.
Pero de repente, la dirección del viento cambió y sopló los gases hacia donde estaba Alemania, por lo cual murieron muchos alemanes. Es la historia. El gobernador del viento es Dios. Y ese viento fue utilizado para proteger al pueblo de Dios y castigar a sus enemigos. ¿Ok? Ya, desde ahora vamos a ver los vientos aún más asombrosos. Dios, quien es el gobernador del viento, también es el gobernador de la historia. ¿Okay? Zacarías capítulo 6, versículo 5 dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Miren bien, salieron los 4 vientos que estaban delante de Dios, ¿no? Salieron. Esto fue para realizar una orden importante de Dios. Aquí dice 4. Los 4 vientos, 4, se refiere al norte, sur, este y oeste. Y los 4 vientos simbolizan la influencia de Dios que domina a todo el mundo. ¿Okay? Vamos a ver qué obra hicieron estos vientos. Busquemos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel 7, versículo 2. Leamos juntos. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué visión vio Daniel en el capítulo 7? Fue la visión sobre las 4 bestias. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y su interpretación sale en versículo 17. Versículo 17. Leamos juntos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El mar representa al mundo. Profetizó a los 4 grandes reinos que surgirían en la historia humana, representándolos como 4 bestias. El león con alas representa a Babilonia, el oso, Persia, el leopardo con 4 alas, Grecia, la bestia temible, Roma. ¿Ok? Recordando esto, vean de nuevo a los 4 vientos del versículo 2. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, los que hacían levantar los imperios importantes de la historia fueron los 4 vientos. ¿Entienden? Entonces, creo que ustedes podrán intuir qué quiero decir. ¿Quién es el gobernador de estos vientos? Dios, ¿no? Es decir, Dios tiene la autoridad
de levantar y hacer caer a las naciones. En otras palabras, Dios es el gobernador de la tierra. También busquemos Jeremías. Jeremías capítulo 49. Jeremías 49. Jeremías capítulo 49, versículo 36. Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam. Elam. Por favor, anoten en su Biblia. Elam indica a Persia. ¿Ok? Persia. Dice, traeré sobre Elam Persia los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Porque Israel seguía pecando, Dios lo castigó por medio de Babilonia e hizo que estuviera bajo cautiverio por 70 años. Y después, como había sido profetizado, destruyó a Babilonia por medio del rey Ciro de Persia y liberó al pueblo de Israel. Más allá, también Dios destruyó a Persia porque se llenaba del pecado. ¿Y quién derribó a Persia, que era tan fuerte? ¿Acaso fue Grecia? No, dice, fueron los 4 vientos. Los 4 vientos derribaron a Persia. Entonces, ¿quién nos gobierna? Dios. Y hay un punto muy maravilloso sobre ellos. Vamos a pensar bien. Los 4 vientos hacían surgir y caer a los imperios grandes y poderosos del mundo. Y cada vez que cambiaban estos reinos, naturalmente pasaban grandes confusiones. ¿Ok? Quiere decir, en los tiempos cuando vuelan los 4 vientos, surgen guerras y muere mucha gente. Y en esos momentos sería difícil predicar el evangelio y recibir la salvación. Por lo tanto, Dios puede hacer soplar estos 4 vientos y, si fuere necesario, los puede parar, detener. ¿Ok? Recordando este punto, vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Les digo de nuevo, que soplen los 4 vientos significa que surgirán confusiones
y guerras en el mundo, y que habrán países que caerán, mientras que otros ganan. Pero después de que los cristianos fueran arrebatados, durante la primera mitad de los 7 años de tribulación, Dios va a detener estos 4 vientos para que no se soplen. ¿Entiende? Pues será un periodo de confusión o de paz. ¿Puede entender? Será un momento de paz. Paz. ¿Por qué razón Dios va a detener los vientos durante los 7 años de tribulación y permitir un periodo de paz? Porque es para que los judíos puedan recibir la salvación durante este tiempo. Vamos a ver, versículo 3. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¡Wow! Miren, hermanos, mientras suceden guerras y confusiones, naturalmente, es muy difícil predicar evangelio y recibir la salvación, ¿no? Vean lo que está pasando en Myanmar hoy en día. Durante el tiempo en que Dios detiene los 4 vientos, los 144,000 judíos serán sellados. Dios, el gobernador del viento, también gobierna la guerra y la paz. ¿Okay? Entonces, amados hermanos, nosotros también debemos pedir a Dios por la paz del país. ¿Por qué? Busquemos Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hasta aquí. Señor, por favor, ayuda para que el país sea estable y vivamos tranquilamente. Vivamos tranquilamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esta oración? Versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 leamos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es para que se predique el evangelio con el deseo de que muchas personas sean salvas. Hermanos, si pedimos salud a Dios, que sea para predicar el evangelio con más fuerza. Y si pedimos para que nuestra familia se cure de enfermedad, que el motivo sea para que
pueda recibir la salvación. Si pedimos dinero, que sea para usarlo para la predicación. Estos tipos de oración son conformes a la voluntad de Dios, quien es el gobernador del viento. También vamos a orar para que mejore la situación de esta pandemia. ¿Para qué? Por culpa del virus no podemos reunirnos. Es difícil predicar. Y aunque predicamos por Zoom, en realidad es difícil que crezcan bien espiritualmente. La razón por la cual Dios detiene el viento es para dar la oportunidad de salvación. En verdad, hay un viento el cual Dios considera como lo más importante. ¿Saben cuál es? Es el viento del Espíritu Santo. Viento del Espíritu Santo, es decir, el viento del nacer de nuevo. Busquemos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta aquí. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no depende de si uno nació en una familia cristiana o si ha creído en Dios por mucho tiempo. Realmente, tampoco tiene nada que ver con la experiencia religiosa. Y el agua que nos hace renacer jamás es el bautismo. No. El bautismo se realiza después de haber nacido de nuevo. ¿Ok? Ciertamente, el agua que nos hace renacer es el evangelio de la salvación, el cual es la verdad de que Jesús derramó su sangre por tus pecados y te redimió para siempre. El Espíritu Santo ayuda a entender el evangelio a aquel que se arrepiente y ruega por el perdón de sus pecados y entra en los renacidos para enseñarles y guiarles. ¿Ok? Esta obra del Espíritu, es decir, la obra de hacer que una persona nazca de nuevo y crezca dignamente como hijo de Dios, está expresada en el versículo 8 como el viento. ¿Okay? El viento. Versículo 8. Versículo 8. Leamos juntos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Así como el gobernador del viento es Dios, el nacer de nuevo de una persona también se cumple según la voluntad de Dios. ¿Okay? Ello no significa que ya predestinó de antemano a los que irían al cielo.
sino que Dios concede su regalo a todo aquel que le pide anhelosamente su misericordia de salvación. Además, aunque el viento es invisible, sin duda existe, ¿no? Y tiene la influencia, así que crea fenómenos visibles. Por ejemplo, si el viento sopla, los árboles tiemblan o el papel vuela. Del mismo modo, aunque el Espíritu Santo es invisible a los ojos, aparecen frutos visibles en las vidas de los renacidos por el Espíritu. Es decir, que naturalmente llegan a comprender la palabra, a querer apartarse del pecado y amar a los hermanos y la iglesia. Y llegan a querer vivir según el camino por donde quiere Dios, a tener compasión de las almas perdidas y a desear que ellas sean salvas. Es verdad que la salvación no se recibe por obras, pero ciertamente habrá evidencias en las vidas de los renacidos. Y de aquí tenemos que pensar en una verdad sumamente importante acerca de Jesús. ¿Okay? Acerca de Jesús. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Leamos juntos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Y quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Tú sabes? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién? ¿Quién es el gobernador de los vientos? ¿Cuál es su nombre? Respóndame. Es Jehová. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Es Jesús. ¿Ok? Pero busquemos Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Lentamente leamos juntos. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren bien, el Dios que fue manifestado en carne y recibido arriba en gloria, ¿quién es Él? Es Jesús, ¿no? Es Jesús. Entonces, Jesús es también el gobernador del viento que hemos aprendido hoy. ¿Okay? Pues, ¿saben? ¿Quién controla el viento del Espíritu Santo? ¿Quién? Jesús. Jesús. Juan capítulo 15, versículo 26. Leamos juntos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren, hermanos, ¿quién es el que envía al Espíritu Santo? Vean bien otra vez. Jesús dijo, yo os enviaré del Padre
al Espíritu. Podemos entender que Jesús gobierna los vientos porque Él es igual a Dios. El que gobierna el viento del Espíritu Santo, que hace a uno nacer de nuevo, es Jesús. ¿Okay? Por ende, cuando la iglesia exalta a Jesús y se centra en el evangelio de la salvación de Cristo, el Espíritu Santo obra fuertemente en medio de esa iglesia. Además, después de recibir la salvación, también enfrentaremos diversos tipos de viento en nuestra vida cristiana. Uno de ellos es el viento de la prueba. De la prueba. Busquemos Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4 del versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él, Jesús, otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si vemos bien esta palabra, los discípulos estaban en la barca con el Señor, obedeciendo a su palabra, ¿no? Obedeciendo a su palabra. Pero de repente se encontraron con una gran tormenta. A veces, sí, enfrentaremos vientos de disciplina si vivimos mal, pero además pueden haber pruebas, aun mientras nos esforcemos en vivir obedeciendo y sirviendo al Señor. Versículo 39. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dio al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? El creador y gobernador del viento. Por eso, es natural que el viento obedezca a su mandato. Jesús reprendió a sus discípulos por no tener fe. Vamos a pensar, hermanos, ¿qué no creyeron ellos? No estaba mal que tuvieran miedo del viento y las olas. Más bien, era algo normal. No obstante, lo que ellos no creían, es decir, en lo que no tenían fe, era que el Señor calmaría los vientos al despertar. Pensemos bien.
Si la barca hubiera bamboleado moderadamente, los discípulos que antes eran pescadores no habrían temido tanto. ¿Pueden imaginar la situación? La barca había sido sacudida violentamente, ¿no? Y estaba entrando el agua. Y la barca en la que ellos estaban no era grande, sino pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿de verdad Jesús habrá estado durmiendo en la pequeña barca en medio de los fuertes oleajes? No lo creo. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto que habrá dormido por un momento, pero creo que se habrá despertado cuando los discípulos estaban sufriendo mucho, ¿no? Pero él no se puso a ayudarlos de inmediato, sino que esperaba que ellos lo llamaran. ¿Ok? Pues, ¿por qué los discípulos no despertaron al Señor antes? ¿Por qué recién lo llamaron de miedo después de haberse esforzado mucho por un buen tiempo? ¿Por qué? Porque ellos ya eran pescadores y ya habían experimentado innumerables veces los vientos y olas del mar, ¿no? Habrían creído que podrían solucionar con sus propias fuerzas y experiencia esa vez también, ¿ok? Esta es la gran diferencia entre el antes y después de recibir la salvación. Después de ser salvo, los problemas y pruebas de nuestra vida se pueden solucionar no por la manera y sabiduría humana, sino por medio de la relación correcta con el Señor. ¿Sí? Inevitablemente vendrán vientos de pruebas a los cristianos. Entonces, amados hermanos, creamos que, puesto que el gobernador del viento es nuestro Señor mismo, Él nos permite estos vientos de pruebas para que por ellos nos acerquemos más a Él y lo invoquemos y fortalezca más nuestra fe. ¿Okay? Además, Dios les da también vientos de disciplina y enseñanza a sus hijos. Busquemos Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 4. Jonás 1, del versículo 1. Vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás
estaba yendo a la dirección contraria, desobedeciendo el mandato de Dios. Por lo que Dios usó el viento como una forma de disciplinarlo. A causa de esto, Jonás fue echado de la nave al mar y un gran pez lo tragó. Y después de estar en él por 3 días, finalmente llegó ¿a dónde? A Nínive, donde Dios le había mandado ir al principio. Por eso, comenzó a predicar allí, a regañadamente. Aún así, Jonás todavía tenía ira contra los ninivitas y no le pareció bien que Dios los perdonase. Mientras se puso a descansar debajo de una calabacera, evitando el sol. Pero Dios hizo que un gusano la comiese para quitarle la sombra y enseguida hizo soplar un viento solano muy caliente. Capítulo 4, versículo 8. Jonás 4, versículo 8. Leemos juntos. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. En ese momento, Dios le enseñó: Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera que no tiene tan gran valor? Pero allá en Nínive hay más de 120,000 personas. ¿No tendré yo piedad de ellos? Así, mire, hermanos, Dios usa el viento para probar, para disciplinar y para enseñar a sus hijos. Sin embargo, en verdad, estos vientos no siempre son tan agradables físicamente, pues mayormente nos vienen acompañados de dolores. Es cierto. Los vientos de Dios para probar, para disciplinar, para enseñar a nosotros, vienen acompañados de dolores. Cierto. Entonces, ¿qué actitud debemos tener ante tales vientos de Dios? Busquemos Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 7. Mateo 11, versículo 7. Leemos juntos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir: Juan el Bautista, a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esta palabra del Señor conlleva un mensaje muy importante, muy precioso. Él quiso decir: Juan no es un hombre que se sacude por el viento como la caña. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a pensar.
¿Qué tipo de persona le gustaría ver al Señor? ¿Qué actitud quiere ver Él de nosotros ante estos vientos? De todos modos, soplarán diversos vientos sobre nosotros, pero no debemos ser como el tamo que arrebata por el viento, ni personas que tambalean demasiado, como una caña sacudida. El Señor quiere que los cristianos sean como árboles bien arraigados en Él y en su palabra y fuertes que soporten los vientos. Primera de Corintios capítulo 15 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y hay un viento final que soplará a todos los cristianos renacidos. ¿Cuál creen que será? ¿Qué viento? Es el viento del arrebatamiento. El ascenso de Elías al cielo en vida simboliza el arrebatamiento de los cristianos. ¿Sobre qué cabalgó al subir al cielo? Un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Okay? ¿Cómo habrán volado esos caballos? ¿Acaso ellos tenían alas? Busquemos Segundo de Reyes capítulo 2. Segundo de Reyes capítulo 2. Segundo Reyes capítulo 2, versículo 1. Segundo Reyes capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y versículo 11. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En un torbellino. Por supuesto que no ascenderemos al cielo de la misma forma que Elías, pero quería pensar en este versículo con ustedes también. Nosotros nacimos de nuevo por el viento del Espíritu Santo y a medida que recibimos los vientos de pruebas y de disciplinas, nuestra fe va creciendo cada vez más y finalmente ascenderemos al cielo en el viento del arrebatamiento. ¿Okay? Entonces, ¿en qué obra debemos esforzarnos más mientras vivimos en esta tierra? En predicar el Evangelio para rescatar a las almas del juicio, para despertar profundamente esa misión. Por último, vamos a pensar otra vez en el viento del juicio. ¿Okay? De verdad, el viento horripilante de Dios soplará sobre todos aquellos que
comparecerán ante el tribunal sin ser salvos. Es verdad. Busquemos Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Como vimos antes, el viento de Jehová exterminó al ejército egipcio, quebró las naves de Tarsis y destruyó a Persia. Asimismo, en el último tribunal, el viento de Jehová soplará sobre todos aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados y recibido la salvación hasta el final. Incontables pecadores serán arrastrados por ese viento al infierno. Isaías 66, versículo 15, dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Tan temible es el juicio de Dios, ¿no? También busquemos el siguiente libro, Jeremías. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 12. Jeremías 4, versículo 12, leamos juntos. Viento más vehemente que este vendrá a mí. Y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Viento más vehemente. El viento del juicio de Dios será el viento más violento, intenso y temible. Debemos informar el juicio de Dios a la gente y predicarles que deben darse prisa en recibir el perdón de pecados. Versículo 14. Versículo 14, leamos juntos. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Debemos proclamar el juicio de Dios y la salvación de Cristo. Capítulo 23. Jeremías capítulo 23. 23, versículo 19. Jeremías 23, versículo 19. Leamos juntos. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Es muy temible. Amados hermanos, yo deseo desde lo profundo de mi corazón que todos nuestros familiares y amigos no reciban este viento del juicio. Para ello, debemos vivir piadosamente y orar, predicar e invertir nuestro tiempo y bienes para la obra del Evangelio. También, si desean que sus familias sean salvas, también tengan interés y cooperen en la predicación de los otros hermanos. ¿Okay? Y si quieren que sople el viento de la bendición sobre ustedes,
espero que aguanten bien el viento de la prueba también. ¿Ok? La palabra inicial de hoy fue Amós, capítulo 4. Volvamos. Amós 4. Vamos a leerlo otra vez y terminar. Amós 4, versículo 12 y 13. Una vez más leamos juntos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Algo interesante aquí es que en la Biblia coreana, en inglés y muchas traducciones, esta frase, el que hace de las tinieblas mañana, está invertida como el que transforma la luz en oscuridad. ¿Sí? En realidad, no importa el orden, ya que ambos nos dan una lección importante. ¿Acaso ahora están pasando por una dificultad como las tinieblas? Entonces, vamos a esperar el día en que Dios las ilumine como la mañana. ¿O acaso tienen un pecado como la oscuridad en sus vidas ahora? Entonces, vamos a orar, a arrojarlo ante la luz de Dios y vivir brillantemente. Y como la palabra, el que transforma la luz en oscuridad, un día, de repente, terminará la vida de los que no recibieron la salvación y caerán en un juicio temible. Considerando bien todo esto, vamos a pensar en lo que debemos hacer ahora. En versículo 12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos, vamos a leerlo una vez más, poniendo nuestro propio nombre en el lugar de Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh José. Preparémonos para encontrarnos con Dios. ¿Okay? Tenemos que reconfirmar nuestra salvación. Y habiendo trabajado fervorosamente con el Señor, vamos a encontrarnos con Él en gloria y regocijo. Hoy hemos aprendido muchas palabras sobre el viento, pero puesto que es un tema tan vasto, he explicado en breve algunos puntos por cuestión del tiempo. Por eso, quizá pueden haber algunas partes difíciles de entender. Estoy seguro de que será muy beneficioso si lo vuelven a escuchar, ordenar y meditar. Hasta aquí, hermanos, vamos a terminar. Oremos juntos.
Nuestro Padre Dios que nos amas siempre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu enseñanza que nos has dado a través de la prédica de hoy. Haznos meditarla y entenderla bien, y haz que ella no sea solo una sabiduría en nuestra cabeza, sino que vivamos dignamente recordando nuestros deberes. Gracias, Dios. Durante los últimos días, muchos hermanos han trabajado para predicar el Evangelio. Así que algunos hermanos nuevos han recibido la salvación. Te suplicamos que les guíes para poder crecer en tu iglesia. Señor, en verdad, varias veces nos decepcionamos mientras invitamos a otras personas para que escuchen el seminario. También sentimos miedo, pero haznos recordar que si no predicamos, muchas personas alrededor de nosotros irán al infierno sin conocer la salvación. Tenemos la esperanza de que ascenderemos arriba en el momento que tú vengas, y deseamos que nuestra familia también pueda ser así. Queremos que nuestra vida vaya cambiando dignamente según tu gracia y que cada día vayamos imitándote más. Haznos vivir aferrándonos a la esperanza y recordar tu gracia, pase lo que pase. Deseo que todos nosotros avancemos firmemente, luchando contra la tentación del mundo y la preocupación de la vida, y que podamos acabar gloriosamente esta carrera de fe. Ayúdanos a no volvernos negligentes en la oración y guíanos a participar en las comuniones, aunque sea por el medio virtual. Hasta el día en que tú vengas, vamos a trabajar siguiendo tus enseñanzas y cumpliendo tu voluntad. Señor, nuestro amparo, y te suplicamos que cuides la salud y seguridad de los hermanos y sus familiares, y que cubras nuestras necesidades. Que sea toda la gloria a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Cuídense bien. Hasta luego. Muchas bendiciones. ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz.
su alma rescatada, con Jesús se fue a morar. Oh, si podemos seguirte, Señor, haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden en la soledad